Buenos días. Muchas Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. doctor. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, qué amable. Gracias. Gracias. Bueno, pues damos inicio. Muy buenos días, mis queridos benitas. Estamos con afecto al doctor Javier Vargas Sempolteca, secretario de la Contraloría del Estado de México, al cual le reitero mi admiración y respeto y al cual reconozco totalmente su trayectoria, profesionalismo y compromiso por temas tan relevantes y tan importantes como el que hoy que vamos a tomar, que es el tema de la ética en el urbanismo. Este tema, sin duda, va a ser un placer y un deleite escuchar al doctor, el cual me queda claro y tengo el honor de conocerlo y puedo dar fe de la experiencia que tiene en este tema. Entonces, sin más, voy a leer parte de su semblanza. Es un honor para nosotros tenerlo con nosotros, doctor. El doctor Javier Vargas Sempolteca es doctor en Derecho y especialista en transparencia, responsabilidad de servidores públicos y mecanismos anticorrupción por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho. Es licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la licenciatura y la especialidad y fue merecedora a la medalla al mérito universitario Gabino Barrera por obtener el más alto aprovechamiento con un promedio general de 10 en el examen profesional y en el de la maestría fue aprobado con mención honorífica. Tiene el título de máster iberoamericano en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España, y del diplomado en anticorrupción por la Universidad Panamericana. En 2006, la Universidad de Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia le otorgó el título de doctor honoris causa, o sea, doblemente doctor. Cuenta con experiencia profesional de 30 años en medios mandos y superiores en la administración pública, en áreas jurídicas de fiscalización, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. En la Comisión Nacional del Agua se desempeñó como subdirector de liquidaciones. En la Secretaría de Economía del Gobierno Federal fue subdirector de Legislación y director de Legislación Mercantil. En la Comisión de Agua del Estado de México fungió como jefe de unidad jurídica y en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México como director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial. En la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal ocupó el cargo de director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial y el de Ya nos escucha. Gracias. Actualmente se encuentra desempeñando como secretario de la Contraloría desde el 16 de septiembre de 2017 y ha participado como ponente en diferentes foros nacionales e internacionales, como académico en diversas unidades nacionales en temas relacionados como la anticorrupción, me consta, responsabilidades administrativas, me consta, ética pública, participación ciudadana, contrataciones públicas, correduría pública, comercio electrónico y registro público del comercio. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas. Recientemente participó con el estudio del procedimiento administrativo de responsabilidades en el libro Curso Superior del Sistema Nacional Anticorrupción, el modelo mexicano, y publicado por el órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Como pueden ver, tenemos un ponente de lujo. Es un honor, doctor, tenerlo aquí con nosotros en la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Bienvenido y esta es su casa. Sin más, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Samara de León García, presidenta del Consejo de Honor de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Muchas gracias por la inmerecida y excelente presentación de esta mañana, por la amable invitación que me hizo la Sociedad Urbanística del Estado de México. También quiero aprovechar para agradecer a su presidenta, la doctora Beatriz Sosa Solís, para darme esta oportunidad esta mañana y platicar con ustedes algunas reflexiones sobre dos temas que son torales en todos los ámbitos de la vida humana, como lo son precisamente la ética y el urbanismo, ¿no? Aprovecho para extender un saludo afectuoso con los mejores deseos de bienestar en nombre de nuestro gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, a todos los agremiados de esta asociación, en especial nuevamente a la maestra de León García, quien preside el Consejo de Honor de esta sociedad, así como a los demás agremiados, a las personas servidoras públicas y a todos que nos hacen el favor esta mañana de seguir esta transmisión de manera virtual. Si no tuvieran inconveniente, voy a utilizar una presentación de PowerPoint para apoyarme y ir llevando la plática para hacerla un poco más dinámica. Perdón. El tema, pues como ya lo ha comentado la maestra de León,
vamos a hablar un poquito sobre la ética en el urbanismo. Al efecto, iniciaremos con un marco conceptual sobre lo que es la ética, continuaremos después con lo que es el marco jurídico a nivel nacional y a nivel estatal, sobre todo a partir de la reforma anticorrupción en nuestro país, para después compartir con ustedes lo que nuestro gobernador ha hecho respecto de este tema y lo que hemos... Hola, buenos días, Yoyi. Lo que él se ha fijado dentro de su gobierno, dentro del plan de desarrollo, y finalmente, bueno, pues algunos comentarios sobre el tema de urbanismo y cómo verán ustedes, pues tenemos grandes coincidencias por parte de esa visión de gobierno, de la ética, de la integridad, tanto en el gobierno del Estado de Alfredo del Mazo Maza como en la sociedad de urbanistas del Estado de México. Con ese preámbulo, iniciaremos precisamente con establecer o definir qué es la ética, qué debemos entender por ética. Y bueno, por ética, pues podemos aquí establecer un concepto general. Es una disciplina del conocimiento que tiene por objeto el estudio de distintos caracteres, hábitos, costumbres y actitudes del ser humano, que se clasifican en dos grandes rubros. Las buenas, entre ellos podemos mencionar a manera de ejemplo la honestidad, la veracidad, la prudencia, y las malas, como la codicia, la mentira, la injusticia, debidas o indebidas, convenientes o nocivas para el ser humano, enseñando cuáles son aquellas acciones dignas de imitar. Este concepto lo tomamos, es de los estudios del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de la legislatura de nuestro estado. Con estas ideas plasmadas en este concepto, estaremos todos de acuerdo que de manera general en reconocer que el objeto ético de toda persona es perseguir el bien, ¿sí? Conforme a determinados principios, valores, y esta afirmación acerca de la conducta aplica en cualquier ámbito de la actividad humana, sea el sector público, el sector académico, educativo, el personal, el sector privado, empresarial. Siempre este concepto de ética pues se estará rigiendo en los diferentes ámbitos en los cuales nos estemos desempeñando en los roles en nuestra vida profesional, personal, académica, en la que sea, ¿no? En el ámbito privado podemos hablar así de una ética profesional, en el ámbito público, pues de la ética en la función pública, por ejemplo. De esta forma, aquí, perdón. De esta forma, por ejemplo, aquí establecemos en el caso de la ética profesional y la entendemos como el conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una determinada organización y se basa principalmente en los valores universales que poseen los seres humanos. A manera de ejemplo, mencionamos aquí la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la discreción, entre otros, aplicados directamente, en este caso, al entorno laboral. Pasando ahora al tema de los entes públicos, podemos hablar de un concepto precisamente de ética pública. Y de manera muy básica, muy simple, la podemos entender como una ciencia que comprende una serie de valores también, principios, que en este caso aplican y rigen al servicio público, con el objetivo de que este servicio, de que esta tarea tan importante, esta responsabilidad que tenemos quienes desempeñamos un empleo, cargo o comisión, pues orientemos a atender las necesidades de interés general, el interés común, las necesidades de la ciudadanía, con una adecuada atención y que todo esto redunde pues en la confianza que la ciudadanía pueda o no tener en las instituciones. Aquí también algunas ideas que comparto con ustedes en cuanto a la ética en la función pública. Hasta este momento podemos hablar en los diferentes ámbitos que la ética, decimos, es un concepto que aplica al sector privado, al sector público, a las empresas, a las instituciones académicas, educativas, y que de manera general pues comprende una serie de valores, de principios, y que nos llevan al convencimiento de que una conducta puede ser calificada de buena o de mala. Sin embargo, aquí tres reflexiones, ¿no? En materia de ética, no todo puede resultar de reglas. Si bien es cierto que se rige, decíamos, por principios, reglas, valores,
finalmente detrás de ellas siempre hay decisiones individuales, ¿sí? De esta forma, pasamos al segundo bullet de esta lámina, y la ética siempre supone al menos la elección entre dos situaciones, lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Y esa elección supone a su vez la existencia de un conjunto de valores admitidos y una decisión individual. Esto, bueno, parte de estas ideas, aquí lo cito, son del doctor Mauricio Merino. Como conocemos, un conocedor también de la materia, investigador del CIDE, y que, bueno, yo coincido con este punto de vista. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al final del día existe el libre albedrío, y que, si bien es cierto, en los diferentes ámbitos en donde aplica la ética, existen esos valores, esos principios, al final del día queda en el individuo ante una situación particular, concreta, individual, la determinación de aplicar o no esos principios. Con ese marco conceptual previo y a manera de uniformar lo que entendemos por ética, ya sea en el ámbito profesional, público, en la función pública, pasaremos ahora a ver lo que jurídicamente está regulado en nuestro país, y para lo cual, pues todos sabemos, es importante mencionar la reforma estructural anticorrupción que se dio en el año 2015. A través de esta reforma se modifican una serie de artículos, 18 artículos de nuestra Carta Magna, particularmente los relativos al título cuarto, donde precisamente se trata de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pero a partir de esta reforma se agrega también la aplicación de este derecho disciplinario a particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Esta reforma además crea una figura, un sistema integral denominado Sistema Nacional Anticorrupción, que el propio artículo 113 nos da un concepto, ¿verdad? Y lo percibe como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en tres aspectos muy importantes: la prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas de hechos de corrupción. Y precisamente el tema que hoy platicamos está muy relacionado, como lo veremos en los siguientes minutos, con el primer aspecto, que es la prevención. Más adelante hablaremos ya el por qué hacemos esta afirmación. Ahorita, para complementar esta parte, decir que este concepto que nos da esta reforma constitucional y que al día de hoy está plasmada en nuestra Carta Magna, es retomado también por nuestro máximo tribunal en el país hacia mediados del año 2019, y emiten una tesis, que aquí también la citamos, denominada Sistema Nacional Anticorrupción, su génesis y finalidad. Y ahí retoma este concepto de ser una instancia de coordinación entre todas las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno competentes en estas tres tareas, ¿no? La prevención, la detección y la sanción de responsabilidades administrativas. Y bueno, posteriormente también, como todos sabemos, posterior a la reforma de 2015, la reforma constitucional del 27 de mayo del año 2015, se expide su marco reglamentario, el marco legal reglamentario, para que esto, bueno, pudiera surtir efectos en el mundo real. Y para ello se expiden las 7 leyes reglamentarias, 4 de ellas nuevas leyes completas en su totalidad, y 3 que son reformadas, ¿no? De las 4 nuevas hablaremos primeramente de 2 de ellas muy importantes, que tienen el carácter de leyes generales: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí me voy a tener un poquito para, bueno, pues recordar, seguramente ya todos ustedes lo saben, pero bueno, no está de más recordarlo esta mañana. Al hablar de leyes generales, ¿cuál es la naturaleza y el alcance de una ley general? A diferencia, por ejemplo, de una ley federal, de una ley local, en donde su ámbito espacial, su ámbito territorial de validez está delimitado a un determinado orden de gobierno. En el caso de las leyes generales, como estas, aplican y va muy de la mano con la definición o concepto que veíamos del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, estas leyes generales aplican a los diferentes órdenes de gobierno, a todos los poderes públicos, incluyendo organismos autónomos. De esta forma, su nombre lo dice, se generaliza, se homologa, se armoniza todo el sistema disciplinario en nuestro país. Y a partir de esas leyes, en cada una de las entidades federativas, como también ustedes saben, se fueron implementando sistemas locales anticorrupción. Y al igual que otros sistemas
sistemas nacionales, como el de transparencia, el de archivos, el de mejora regulatoria, pues se rigen por este tipo de leyes generales que expide el Congreso de la Unión. Después tenemos otras dos leyes también muy importantes. La tercera es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que retoma gran importancia en este nuevo sistema en atención a que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales locales equivalentes en cada una de las entidades federativas se convierten a partir de esta reforma en la única autoridad competente para sancionar las faltas administrativas graves o hechos de corrupción. A diferencia de antes de la reforma, el sistema disciplinario de nuestro país pues estaba concentrado en los órganos internos de control, en las secretarías de la Contraloría, de la Función Pública. A partir de esta reforma se establecen perfectamente diferentes fases del procedimiento disciplinario y diferentes tareas o funciones de autoridades, ya sea hablamos de autoridad investigadora, de autoridad sustanciadora y autoridad resolutora. Entonces, a partir de la expedición de esta ley, se transforma lo que era a nivel federal el Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa a este nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa con un carácter autónomo e independiente para dictar sus determinaciones. Y de manera similar en cada uno de los estados, por ejemplo, aquí en nuestra entidad federativa, lo que era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se transformó en lo que ahora conocemos como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, único competente en nuestra entidad para imponer, reiteramos, las sanciones a las faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Y en este caso, alcanza, como decíamos, en términos de la reforma, no solamente a servidores o exservidores públicos, sino que también a particulares que se encuentren vinculados con hechos de corrupción. Después tenemos lo que es la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde básicamente podemos destacar el dotar de nuevas facultades a la Superior de la Federación y a entes. Perdón, creo que se escucha eco, no sé si pudieran apagar sus micrófonos, por favor, para continuar con la plática. Muchas gracias. Y les decía, y además se les dota de facultades a los órganos superiores de fiscalización para hacer auditorías en tiempo real. Después pasamos a lo que es la Ley Orgánica de la PGR y al Código Penal Federal, donde básicamente en la Ley Orgánica, bueno, se prevé la transformación de esta entidad a lo que ahora es la Fiscalía General de la República, y en el Código Penal Federal se amplían las hipótesis de lo que son los delitos relacionados con la corrupción y se les califica ahora así. Anteriormente se conocían como delitos cometidos por servidores públicos y ahora su denominación cambia a delitos en materia de corrupción. Y finalmente mencionarles la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de cuyos aspectos motivo de la reforma yo quiero destacar dos. El primero de ellos pues es la reincorporación de la Secretaría de la Función Pública en virtud de que prácticamente iba a desaparecer a partir de una reforma que hubo a esta ley publicada el 2 de enero del año 2013, en donde iba a permanecer en funciones hasta en tanto se creara y entrara en funciones la Comisión Nacional Anticorrupción. Con esta reforma pues cambia toda esa proyección y se reincorpora a la ley orgánica. Y el segundo aspecto que quiero destacar, se prevé por primera vez a nivel constitucional la existencia de una dependencia del Poder Ejecutivo encargada del control interno en todas las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. ¿A qué obedeció toda esta reforma? Desde luego, el objetivo principal pues, es atender este grande y grave problema que es la corrupción. Es un sistema complejo, es una solución compleja, pero es para atender un problema también complejo, ¿no? Un problema que además no es limitativo de nuestro país, que es a nivel mundial, es a nivel estatal, municipal, en todos los ámbitos, y que, bueno, pues obedece también, yéndonos un poquito hacia los compromisos internacionales que había asumido nuestro país en las diferentes convenciones en esta materia, así como pues, a la necesidad y a lo que estaba viviendo en ese momento en nuestro país. Si vemos la exposición de motivo, también se refiere pues, a estos principios internacionales, considerados principalmente en tres instrumentos internacionales: la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA del año 1996, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE de 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
aquí, como sabemos, en todos esos instrumentos, pues son documentos en los cuales cada país asume el compromiso de incorporar en su legislación las directrices políticas que se prevén en estos instrumentos internacionales. En el caso de México, vemos que en algunos pues, ya tenían varias décadas, y no obstante que había habido reformas, algunos ordenamientos legales, no había habido en sí una reforma de fondo del calado de la reforma anticorrupción. A partir de este marco histórico del Sistema Nacional Anticorrupción, del nuevo marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, yo quiero destacar algunos aspectos de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que destacamos aquí, precisamente relacionados con ese primer aspecto que comprende el Sistema Nacional Anticorrupción, que es la prevención. Y como podemos ver aquí, pues el nuevo marco jurídico en esta Ley General se habla de que el sistema tendrá, entre otros objetivos, establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, establecer bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la integridad en el servicio público, habla de las políticas públicas como de rendición de cuentas, transparencia, la fiscalización, el control de los recursos públicos, la obligación de establecer acciones de manera permanente que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, el que se establezcan políticas eficaces de ética pública, el que los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones normativas que permitan un adecuado funcionamiento a través o reflejado en un comportamiento, en una actuación ética y responsable de cada servidor público. Por lo que hace a la Ley General de Responsabilidades, también encontramos una serie de artículos donde expresamente se regula por primera vez este aspecto preventivo en nuestro país, por lo que hace a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Y así se establece que esta ley tiene por objeto determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad del servicio público. Se habla nuevamente de la actuación ética y responsable de cada servidor público. Se prevé expresamente la existencia de un código de ética que se emita conforme a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí recordar, este Sistema Nacional Anticorrupción, al ser un sistema, decíamos, que aplica a todos los ámbitos de gobierno, se compone de diferentes órganos colegiados. Así está un comité de participación ciudadana, donde exclusivamente participan ciudadanos. Existe un comité coordinador, donde lo preside quien encabeza ese comité de participación ciudadana, e intervienen los tres poderes públicos a través de la Secretaría de la Función Pública, hablando del caso federal, que representa al Poder Ejecutivo, el Auditor Superior de la Federación, que representa al Poder Legislativo, y un representante del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal. Intervienen organismos autónomos como lo es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Interviene el magistrado presidente de ese Tribunal de Justicia Administrativa, que decíamos es autónomo y es la única autoridad competente para imponer sanciones a faltas administrativas graves o hechos de corrupción, e interviene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que eso me faltó decir cuando hablábamos de la reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde se prevé también la creación de una fiscalía especializada en esta materia. Bueno, entonces esas 7 sillas componen el comité coordinador, y ese comité coordinador, dentro de sus tareas está el emitir directrices políticas que tenemos que seguir todos los estados, todos los que integramos este gran Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en el caso del Código de Ética, como lo dice el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se emitirán en cada una de las secretarías de la Función Pública, de la Contraloría, según sea el caso, en la entidad federativa o en el orden de gobierno de que se trate, pero será conforme a los lineamientos dictados por ese comité de coordinador. Y finalmente, pues también esta ley establece que se establecerá un programa de integridad que permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en la organización. De esta forma, podemos ver el andamiaje jurídico, decíamos, a nivel nacional, y que se replica, está armonizado nuestra legislación estatal. Tenemos nuestro sistema anticorrupción, decíamos, es un sistema integral en el cual participan diferentes órganos colegiados. De paso, pues también aprovecho para decir que el Estado de México fue de las primeras entidades en conformar
Primero, su legislación perfectamente armonizada a esas leyes generales, a la reforma constitucional anticorrupción. Y segundo, en establecer todas las instancias, en establecer su comité coordinador, en constituir su comité de participación ciudadana, en crear su Tribunal de Justicia Administrativa, en crear la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en dotar al Tribunal de Justicia Administrativa de salas especializadas en estas materias. Y aunado a eso, pues ahora también yo quiero destacar, como les decía al principio de la plática, pues bueno, cómo está visualizado este aspecto preventivo orientado a la ética, a la integridad en el servicio público por parte de nuestro gobernador, lo cual, bueno, pues desde luego, como todas las acciones, todos los planes, los programas están plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Y es que, bueno, nuestro gobernador siempre se ha preocupado porque la ética pública permee en las instituciones que conforman el gobierno de nuestra entidad y también sea adoptada por convicción. Más adelante veremos que aquí lo importante, si bien es cierto, pues es contar con esos instrumentos, el código de ética, el código de conducta, las reglas de integridad, los comités de ética. Finalmente, aquí lo que más interesa es que todo esto se aplique, se observe por convicción del servidor público. En razón de ello, en el Plan de Desarrollo del Estado de México, como lo señalamos aquí, encontramos dos objetivos en particular que aplican a este aspecto. El primero de ellos es el 4.3, que es el objetivo de impulsar el combate a la corrupción, previendo una estrategia específica, la cual habla de impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar la cultura de la legalidad. Y el segundo objetivo, el 5.5, denominado promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas, con la estrategia de fortalecer el programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos de las y los servidores públicos. De esta forma, con estos objetivos, con estas estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado vigente al día de hoy, el 2017-2023, podemos advertir que para el gobierno del Estado de México es importante convertirse en un gobierno que promueva, aplique e interiorice la ética pública en la toma de decisiones y en el actuar diario de quienes formamos parte de este gobierno, es decir, de todas las personas servidoras públicas, y que la ética sea una herramienta para combatir los actos de corrupción y también, a su vez, decíamos, para prevenirlos, que fortalezca el servicio público, orientando a que las personas servidoras públicas antepongan en su actuar principios, valores éticos y siempre prevalezca el interés público sobre el interés particular, sobre algún objetivo personal, ¿no? Aquí, recordemos, el ser servidor público, tenemos delegada, tenemos encomendada una responsabilidad que siempre tiene que ver por el beneficio, decíamos, el interés común, el interés público, el beneficio de la sociedad. Y con esto, bueno, pues es, digamos, lo que nos está orientando a los servidores públicos en esta actual administración. A partir de ahí, con estos objetivos y estas estrategias y ese marco jurídico a nivel nacional, esas leyes generales, ¿cómo estamos en el gobierno del Estado? Bueno, pues al día de hoy, en términos de ese artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades que veíamos hace un momento, el personal que labore en el servicio público deberá observar el código de ética que emitan las secretarías o los órganos internos de control. Eso es lo que establece la Ley General de Responsabilidades. Y decíamos, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, lineamientos que fueron emitidos y publicados, fueron emitidos por el Comité Coordinador y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del año 2018. A partir de ahí, en el gobierno del Estado, atendiendo a esas disposiciones legales y esos lineamientos, aquí en el Estado se emitió y se publicó en la Gaceta de Gobierno, que es el periódico oficial de difusión, el 2 de abril del año 2019, el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y sus organismos auxiliares. Este Código de Ética, recordemos, reiteramos, es un instrumento que establece los parámetros generales de valoración y actuación respecto al comportamiento al que aspira una persona servidora pública en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía. ¿Cuáles son los principios que rigen el servicio público? Bueno,
en términos de los artículos 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México Municipios y 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas en nuestro Estado, se señalan esos principios de observancia general para las personas que se desempeñan en empleo, cargo o comisión públicos y que se integran como principios rectores del servicio público en el artículo 6 de nuestro Código de Ética. Son 15 y aquí los señalamos, mencionaré solamente algunos, por ejemplo el de legalidad, profesionalismo, lealtad, imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia. ¿Sí? Pasemos ahora a lo que son los valores en el servicio público. Este instrumento tan importante denominado Código de Ética del Gobierno del Estado prevé estos valores, al igual que los principios que veíamos anteriormente, prevé estos valores, que son valores que debemos de observar en el actuar diario de los servidores públicos en el Estado de México. Son 8, entre otros el respeto, la cooperación, el liderazgo, el entorno cultural, ecológico, entre otros. Otra norma también importante que comprende el Código de Ética son las reglas de integridad, ¿sí? Las dependencias y organismos auxiliares del Estado en el ámbito de sus funciones deberán incorporar las reglas de integridad, que son las conductas para el ejercicio de empleo, cargo o comisión de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Estas reglas se refieren a estos 13 aspectos, ¿no? A la actuación pública, a procesos de evaluación, al control interno, trámites y servicios, cooperación con integridad, comportamiento digno, entre otros. De esta forma, recapitulando hasta este momento, podemos afirmar que la ética pública no solamente es el establecimiento de los principios, valores, reglas de integridad, decíamos, que van a permitir a una persona, en este caso a una persona servidora pública, identificar si su actuación puede catalogarse como buena, como mala, como adecuada a la norma o irregular a la norma, sino que también decíamos el aspecto, incluso yo me atrevería a decir más importante, es que esto se interiorice en cada uno de nosotros como servidores públicos y bueno, lo hagamos por convencimiento, no porque lo diga un código, porque lo digan las reglas, porque me lo dice mi jefe, porque es necesario que yo me lo sepa de memoria, no. Y que si no sucede así, bueno, puedo ser sujeto a una sanción o a un señalamiento, ¿no? Aquí yo creo que hay que estar convencidos de que esto nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y decíamos, hablando desde el sector público, pues a que nuestra actuación sea en beneficio de la ciudadanía. El Código de Ética para las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo del Estado, que hemos ya mencionado, establece la obligación de cada una de las dependencias de organismos auxiliares que conforman la Administración Pública Estatal de emitir su código de conducta. A efecto de facilitar la emisión de ese código de conducta, la Secretaría de la Contraloría emitió y publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 5 de julio de 2019 una guía al efecto para la elaboración de estos códigos de conducta y reglas de integridad. Y a partir de ahí, bueno, pues facilitar, decíamos, la implementación y el cumplimiento de esta obligación. Aquí la Secretaría de la Contraloría, no obstante ser la dependencia que norma esta materia, pues también no estamos exentos de tener nuestro propio código de conducta. En ese sentido, en cumplimiento a todo esto que hemos venido platicando, el 5 de julio también del año 2019, pues se publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría. ¿Cómo podemos distinguir o qué distingue el Código de Ética del Código de Conducta? El Código de Ética podemos decir de manera simple que, bueno, es un ordenamiento normativo que prevé, decíamos, los principios, valores generales, ¿verdad? Las reglas generales que debemos observar en un determinado ámbito, en este caso, en todo lo que es el Poder Ejecutivo, quienes lo integramos, que son dependencias de organismos auxiliares. Entonces, ¿para qué es el Código de Conducta? Bueno, el Código de Conducta, podemos decirlo de manera también simple, pues es la forma en que esos principios, esos valores, los vamos a aplicar al objetivo, a la materia, a la naturaleza particular de la dependencia a la cual pertenecemos. Por ejemplo, en el caso del Código de Conducta de la Secretaría de la Contraloría, bueno, pues ese Código de Conducta va a estar orientado a cómo vamos a aplicar esos valores, esos principios en funciones como el control y evaluación, la realización de auditorías, la prevención de la corrupción,
la investigación de denuncias, la sustanciación de procedimientos, la Contraloría Social, etc. Pero, desde luego, es distinto ese código de conducta, las reglas que contiene, los lineamientos que contiene, por ejemplo, a una dependencia como la Secretaría de Medio Ambiente, donde su objetivo, bueno, pues es que prevalezca el medio ambiente, que sea un medio ambiente en el cual se privilegie la conservación del hábitat animal, la flora, la fauna, el desarrollo sostenible, la no contaminación, el control de los residuos, etc. O la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, que allí, pues, su objetivo principal es resguardar la integridad de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el código de conducta, en conclusión, es la aplicación o la materialización o la forma en cómo se materializan esos principios, esos valores, esas reglas que prevé el código. Otro instrumento también importante es el protocolo, ¿sí? Recordar aquí que los comités de ética tienen entre sus funciones las de recibir y atender las denuncias que deriven de hechos que contravengan ese código de ética, ese código de conducta, esas reglas de integridad. Por tal razón, se advirtió la necesidad de generar un documento que pudiera orientar y servir a los comités de éticas en cuanto al proceso, en cuanto al trámite que tenían que dar estas denuncias. Al efecto, se emitió este protocolo en el cual, perdón, aquí está, perdón. Este protocolo de actuación para la recepción, trámite y conclusión de denuncias, publicado hace poco menos de 2 meses, ¿sí? Y que precisamente, pues, sea una herramienta para que los integrantes puedan saber el camino a seguir ante una denuncia por presunta violación a ese código de ética, código de conducta, reglas de integridad, ¿sí? También comentarles que en lo que va de este año, de enero a julio, se han realizado 95 capacitaciones en distintas dependencias de organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, alcanzando al día de hoy la capacitación, como vemos ahí, de casi 13,000 servidores públicos en diferentes temas relacionados con la materia de la cual platicamos esta mañana, como prevención de conflicto de interés, ética pública, reglas de integridad, código de ética, etc. Y finalmente, bueno, comentarles algunas acciones importantes que hemos realizado en esta materia, conforme a lo que nos ha instruido el gobernador Alfredo del Mazo Maza y a lo plasmado en el plan de desarrollo. Primero, como les había comentado hace unos minutos, en el 2017 el Estado de México fue de las primeras entidades que estableció en su totalidad su marco normativo, constitucional, legal, estableció todas las instancias que conforman el sistema anticorrupción del Estado de México Municipios, además de que fuimos la primera entidad en prever la existencia de sistemas municipales anticorrupción. Se han instalado los 102 comités de ética, es decir, la totalidad de todas las dependencias y organismos auxiliares que conforman la administración pública. De igual forma, en igual número, se han emitido los 102 códigos de conducta. Se aprobó hace un año, en julio del año pasado, de 2020, la política anticorrupción del Estado de México Municipios, que fue la tercera política estatal aprobada, pero la primera alineada totalmente a la Política Nacional Anticorrupción, que contiene además un quinto eje estratégico adicional a los 4 que prevé la Política Nacional Anticorrupción, que precisamente se refiere a la ética pública e integridad. Contempla 20 prioridades más que la Política Nacional Anticorrupción y plazos. También comentarles que el 8 de julio de este año, es decir, también hace un mes, poco más de un mes, se realizó la presentación de resultados de 2 estudios que realizó la OCDE. Uno de ellos es el estudio sobre la integridad en el Estado de México, facilitando una cultura de integridad, y el otro es la contratación pública en el Estado de México, mejorando la eficiencia. Voy a hacer un cierre relativamente económico por los eventos. En principio, doctor, agradecerle este acompañamiento que da la sociedad, felicitarlo, en realidad el recorrido y el conocimiento y esta introducción que nos da a toda la materia ética y a los marcos legales que nos expone. Nos interesa mucho profundizar, son materias muy extensas, profundas y diversas. Nosotros en esta asociación trabajamos en la colaboración para esta construcción social, en un marco pleno de transparencia, donde sin duda el tema del pensamiento dialéctico es inminente en nuestro actuar. Tratamos de ser asertivos en esta búsqueda de aportaciones y sin duda esta reflexión y acción en nuestro actuar, esta búsqueda de liderazgos públicos colaborativos con los gobiernos, el gobierno estatal en este caso, en el que nos interesa bastante estos puntos de inflexión, estos puntos de
actuación en los que tenemos este encuentro personal con los principales representantes, en donde podemos reconocer, estamos viviendo una parte de las tensiones públicas que llegamos a tener, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la movilidad, el tema de la calidad de vida. El tema de la violencia, en este caso, que estamos viviendo una experiencia en la que tenemos que unirnos en este grupo, en este tema de colaboración, liderazgos públicos colaborativos, en la que queremos ser primeros actores y coadyuvar en el tema de los objetivos hacia la Secretaría, hacia el gobernador, el señor gobernador, al gobierno del Estado, porque nos interesa repensar con ustedes conjuntamente la materia de las ciudades, el tema de esta reorganización, esta nueva base que nos da el COVID, en la que nosotros queremos actuar en primera persona en esta colaboración. Yo no me extiendo más que agradecer de parte de toda la SUEM, espero que en el corto plazo, y nos da mucho gusto haberlo recibido, doctor. Para nosotros es un honor poder tener este tipo de sesiones. Adelante, Samara. Muchísimas gracias. Sí. Pues igualmente me sumo a la felicitación y al reconocimiento de nuestra presidenta, doctor. Está además una disculpa, ¿no?, por estos eventos tan desafortunados. Lamentablemente es una cuestión que nunca nos había pasado, pero gracias por ese profesionalismo, ¿no?, que mostró usted hasta el final, ese conocimiento, como siempre, del tema que usted tiene, y que son temas que invariablemente tienen repercusión en todo lo que nosotros actuamos como urbanistas, el impacto que tiene la ética en la sociedad, desde el servicio público como desde el ámbito privado. Muchas gracias. El maestro Luna nos va a brindar algunas palabras, doctor, si me permite, por favor. Adelante, arquitecto. Debo decir 2 o 3 reflexiones. La primera, y decirlo con mucha tranquilidad, de las redes, la tecnología no tienen palabra de honor. Es sincero que este asunto que hoy nos pasó, de que se involucraran otras imágenes, caray, yo no lo había vivido, es una experiencia nueva, y bueno, pues sí, ofrecemos una disculpa, pero es un asunto que nos rebasa a todos. Yo agradezco sus comentarios y quisiera hacerle, pues no sé si es una pregunta o un comentario, algo que está ahí en nuestro producto base y que también es un tema importante, es el perfil del funcionario, el perfil de aquellos que se prepararon para trabajar, en este caso, los temas del área urbanística. A nosotros sí nos preocupa mucho que pues una postura ética tiene que ver con el perfil para asumir la responsabilidad. Hoy las ciudades, usted habló del asunto del cambio, de los objetivos 2030, imaginemos nada más que el 70% de las ciudades del mundo son responsables del cambio climático, del calentamiento, ¿no? 2% de la población del mundo vive en ciudades y para el año 2030 el 70% de la población está en ciudades. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos tener profesionales cada día más especializados, más éticos, más formados en las áreas que tienen que ver con el urbanismo, y esa es una preocupación que tenemos que ver. Sabemos que usted corta transversalmente todo el tema de Contraloría, y que hacen un mejor esfuerzo, pero siempre es histórico este problema en cuanto el suelo se vuelve un factor coyuntural, un factor de especulación con el proceso inmobiliario, con los gobiernos locales. Entonces, sí expresarle, ojalá que podamos tener más elementos desde el punto de vista de su secretaría en relación a la relevancia que los perfiles de los profesionistas que tienen que ver con un tema puedan ser muy considerados para su participación. Yo le mando un abrazo, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues compartimos esta primera experiencia terrible que vivimos hoy. Un saludo y bonito día.